Bendiciones. Aquí estamos con el análisis para la cartelera de hoy, viernes 2 de mayo, en el béisbol de Grandes Ligas. Tenemos un análisis especial en el día de hoy. Aquí tenemos el promedio de bateo de los equipos que se enfrentan, el promedio de efectividad colectiva, lógicamente, de los equipos, cómo están en dinero tanto en la casa como en la ruta, respectivamente. El primer juego a las 6:10, todos los juegos son a partir de las 6:10. Washington en Cincinnati. Cincinnati está dando 16.5 en este juego. Washington batea 2.40 colectivamente. Cincinnati batea 2.49. Washington tiene una efectividad colectiva de 5.67, mientras que Cincinnati tiene una colectiva de 3.53. En dinero, Washington en su casa está produciendo 552 pesos. Eso significa que por cada 100 pesos que usted apueste al equipo en su casa, le está dando beneficio. Mientras que en la ruta lleva muy negativo el equipo de Washington, 717 perdidos. Mientras que Cincinnati tiene en su casa menos 92 pesos. O sea, está un poquito negativo. Pero en la ruta Cincinnati ha jugado mucho mejor, tiene un superávit de 300 pesos. De manera que, tomando en consideración que Washington tiene este dato negativo en la ruta, nos quedamos con Cincinnati en esta ocasión. San Diego en Pittsburgh, Piratas. San Diego batea 2.59 colectivamente, 2.86 su promedio de efectividad, uno de los mejores de la liga. En su casa, San Diego ha producido 696 pesos, mientras que en la ruta ha perdido 140 pesos. Un poquito negativo en la ruta San Diego, en su casa juega mucho mejor. Los Piratas batean 2.24, muy por debajo de San Diego. Tienen una efectividad de 4.23, también muy por debajo de San Diego. En su casa, que es donde van a jugar los Piratas, tienen negativo 186 y en la ruta también 456. Vamos a obviar de acuerdo a donde juegue el equipo. En este caso, San Diego supera un poquito a los Piratas en cuanto a la producción. En la ruta San Diego lleva negativo 140, mientras que los Piratas llevan negativo 186 en su casa. Pero por el promedio de bateo superior de San Diego y el promedio de efectividad de 2.86, San Diego debe ser la carta de triunfo. No es nuestra selección porque seleccionamos algunos equipos solamente. Arizona en Filadelfia. Filadelfia favorito de 15. El equipo de Arizona batea 2.45, una efectividad de 4.39 colectivamente. En su casa Arizona, en este caso en la ruta Arizona, ha jugado mejor que en su casa. Tiene positivo 239 pesos ganados. Los Filadelfia batea 2.51, un poquito superior a Arizona. Tiene una efectividad de 4.00, un poquito superior a Arizona también. En su casa Arizona tiene dinero 237 pesos positivo, que viene siendo igual que lo que tiene Arizona, 239 en la ruta. De manera que es un jueguito que está un poquito parejo, pero por el promedio de bateo de Filadelfia y la efectividad por encima de Arizona, nos quedamos con Filadelfia en esta ocasión. Kansas City en Baltimore. Kansas City batea 2.34 colectivamente. Tiene una efectividad de 3.17. En la ruta tiene un negativo de 204 pesos perdidos. Mientras que Baltimore batea 2.23 por debajo de Kansas. Tiene una efectividad de 5.47. Muy por encima, o muy por debajo, mejor dicho, la efectividad de Baltimore. Y en su casa tiene negativo 107. Como ambos equipos tienen negativo en la producción de dinero, tanto Kansas City en la ruta como Baltimore en su casa, lo dejamos pasar. Tampa Bay en Yankee Stadium. Tampa Bay batea 2.48, 3.57 de efectividad colectiva, y en la ruta tiene positivo 197 pesos. Mientras que los Yankees batean 2.67 por encima de Tampa Bay, la efectividad 3.72, un poquito por debajo de Tampa Bay, y en su casa tiene una producción de 160 pesos, mientras que en la ruta está negativo. Por Tampa Bay tener
197 en la ruta y los Yankees 160 en su casa, lo vemos un poco parejo, a pesar de que los Yankees batean un poquito más y tienen una efectividad un poquito por debajo de Tampa Bay. Parejo el juego para nosotros. Cleveland en Toronto, el equipo de Toronto está dando 14 en esta oportunidad. Cleveland batea 2.33, 4.30 de efectividad colectiva. En la ruta, Cleveland tiene positivo 28 pesos. O sea que es un equipo que en la ruta no ha dejado muchas pérdidas. Toronto batea 2.37, un poquito más que Cleveland. Tiene una efectividad de 4.31, solamente un puntito por debajo de Cleveland. Y en su casa tiene una producción de 169 pesos por encima. Aunque en la ruta Toronto ha jugado mal, pero por tener mejor producción en su casa que Cleveland en la ruta, nos quedamos con Toronto en esta oportunidad. Minnesota en Boston, Minnesota batea 2.35, 3.52 la efectividad colectiva. En la ruta Minnesota tiene uno de los peores dividendos, menos 976 pesos perdidos. Mientras que Boston en su casa batea 2.51 por encima de Minnesota, 4.03 la efectividad colectiva por debajo de Minnesota, y en su casa tiene un récord negativo de menos 56. Pero como Minnesota tiene 976 pesos perdidos y Boston solamente tiene 56, y Boston batea más que Minnesota colectivamente, aunque la efectividad está un poquito por debajo, nos quedamos con Boston en esta oportunidad por la casa. Oakland en Miami, Oakland batea 2.53, 4.45 la efectividad, y en la ruta Oakland produce 543 pesos. Uno de los equipos que más ganan en la ruta. Miami batea 2.55, prácticamente igual que Oakland, 5.89 la efectividad, muy por debajo, y ha producido en su casa 68 pesos. Como Oakland produce un poquito más, es el favorito, pero nosotros lo dejamos pasar. Los Dodgers, que le están dando 17 a Atlanta, batean 2.58 colectivamente, con una efectividad colectiva de 3.86, y en la ruta los Dodgers han dejado pérdidas 253 pesos por debajo. Mientras que Atlanta, que ha estado mejorando últimamente, batea 2.45, 2.45, perdón, por debajo de los Dodgers. La efectividad por debajo también 4.22 de los Dodgers, pero en su casa están produciendo más 220. O sea que Atlanta en su casa está jugando un poquito mejor que los Dodgers en la ruta. Por eso nos quedamos con Atlanta, a pesar del lanzador Yamamoto que va por los Dodgers. No hay ningún pitcher invencible. Prueba de ello fue ayer el novato de los Piratas, que le dieron 3 cuadrangulares en un mismo inning. Houston en Chicago White Sox. Houston batea 2.36 con 3.23 de efectividad, y en la ruta está negativo con 218 pesos por debajo. Mientras que White Sox tiene un promedio de bateo muy mínimo, 213, 4.05 la efectividad colectiva, y en su casa tienen negativo 265 pesos abajo. O sea, prácticamente lo que Houston y White Sox pierden, uno en la ruta y otro en la casa, se parecen, pero el bateo colectivo de Houston de 236 muy superior al 213 de White Sox, y la efectividad colectiva de Houston de 323 muy superior a 405 de White Sox. Nos quedamos en esta oportunidad por Houston o con Houston. Seattle en Texas, Seattle batea 2.41 colectivamente, 3.74 el picheo de efectividad de Seattle. En la ruta tiene positivo 72 pesos, o sea que no ha jugado tan mal el equipo de Seattle en la ruta. Mientras que Texas, que es la hembra, batea 2.29 por debajo de Seattle, 3.26 el promedio de efectividad colectiva por encima de Seattle, y en su casa está positivo 288, que es superior a los 72 de Seattle. Por eso nos quedamos con el equipo de Texas como la hembra del día en el día de hoy. Los Cachorros de Chicago contra Milwaukee. Los Cachorros con uno de los mejores bateos colectivos, 264, 398 la efectividad colectiva, y en la ruta tienen 470 pesos por encima. O sea que es un equipo que ha ido mejorando constantemente en esta temporada. Mientras que Milwaukee batea 2.44, muy por debajo
de los 4.23 de efectividad colectiva, muy por debajo también. Y en su casa batean 2.93, muy bueno el bateo de Milwaukee en su casa, y por tanto dejamos ese juego a la opción de ustedes. Los Mets en San Luis, los Mets batean 2.44 colectivamente, 2.68, una de las mejores efectividades, 6.35 en la casa, pero va en la ruta. Negativo, 227 pesos menos tiene el equipo de los Mets en la ruta, no está jugando tan bien. Mientras que San Luis, que es la hembra, batea 2.56 por encima de los Mets colectivamente, aunque la efectividad está en 4.22, muy por debajo, pero producen en su casa 463 pesos positivos. Por eso nos quedamos con San Luis por el promedio de bateo y por la producción en dinero en su casa. Detroit en Anaheim, de Anaheim, que tiene a Mike Trout fuera. Detroit es favorito de 18, batea 2.45 contra 2.15 de Anaheim. La efectividad colectiva de Detroit 3.01, una de las mejores, contra 5.09 de Anaheim. Detroit en la ruta está negativo, pierde 220, mientras que Anaheim en su casa es el único punto luminoso, que tiene 26 pesos ganada por encima. Lo vamos a dejar ahí porque puede aparecer sorpresa en viernes. Y por último, Colorado en San Francisco. Colorado, que está último en todo en las grandes ligas, no solamente en la Liga Nacional, en todas las grandes ligas. 2.12 de bateo contra 2.28 de San Francisco, que no es tampoco un promedio muy excelente. 5.22 la efectividad colectiva de Colorado, mientras que San Francisco tiene 3.58, muy superior. Colorado en la ruta ha perdido 1.004 pesos, es el que más ha perdido en la ruta entre todos los equipos, mientras que San Francisco lleva positivo ganado 177 pesos en su casa. San Francisco ha ganado dinero tanto en su casa como en la ruta. Por tanto, creo que la línea indiscutible del día de hoy, la zapata de cualquier jugada, debe ser este equipo de San Francisco, que está dando 27.5 en la banca. En resumen, seleccionamos para el día de hoy en toda la cartelera: Cincinnati en su casa, Filadelfia en su casa, Toronto en su casa, Boston en su casa, Atlanta en su casa, Houston, el único visitante que tenemos para el día de hoy, Texas en su casa, San Luis en su casa y por último San Francisco. Les deseamos mucha suerte y nos veremos mañana en otra emisión de A Cobrar Fanáticos.